Buenos días, ¿cómo están todos, verdad? Ahí en sus casas. Como ustedes saben, hemos cambiado un poquito el formato de los mensajes dominicales, ¿verdad? Y vamos a tener este tiempo especial para compartir acerca de qué es lo que el Señor nos puede decir en estos tiempos tan especiales que estamos viviendo, ¿verdad? Y qué mejor manera para escuchar qué es lo que el Señor nos quiere decir que acudiendo a su palabra, que buscando en su palabra qué es lo que Él nos quiere hablar en este tiempo a nuestros corazones. Así es que le pido allí en sus hogares que pueda tener este tiempo especial, que pueda tener este tiempo de manera solemne, ¿verdad? En sus casas, y tener este tiempo de lectura, pero también de meditación en la palabra del Señor. Así es que quiero pedirle que vaya al libro de Mateo, el libro de Mateo, capítulo 6, Mateo capítulo 6, y vamos a leer del versículo 25 al versículo 34. Mateo 6, versículo 25 al 34. Si usted ya encontró ese pasaje, denle me gusta a la página de Encuentro con Cristo, ¿verdad? El video, y así ya sé que encontró el pasaje, ¿verdad? Para leerlo. Así que vamos a leer en este pasaje qué es lo que el Señor nos va a decir con respecto al afán y la ansiedad. Esto tiene que ver mucho con la preocupación. Y yo le pregunto a usted en esta hermosa mañana, ¿qué es lo que le preocupa a usted en este día? ¿Qué es aquello que se ha convertido en una carga para su corazón, para su vida, que le está preocupando? Y más aún, que le está estorbando en poder confiar en el Señor. Y con esta pregunta en mente, ¿verdad?, vamos a acudir a la palabra del Señor y ver qué es lo que Él tiene para respondernos. Así que vamos a orar en este tiempo para que mañana. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque usted está trabajando en nuestros corazones aún de una manera que nosotros no podemos percibir, pero tú estás ahí, Señor, y queremos poner nuestras vidas en tus manos para que tú hables a nuestro corazón. Señor, si hay alguna preocupación, si hay algún miedo, si hay temor en los corazones de las personas que en esta mañana nos están sintonizando, Padre, yo te pido que en tu palabra puedan encontrar el refugio, puedan encontrar, Señor, la esperanza, la confianza que en esta mañana sus almas están necesitando urgentemente. Es por eso, Señor, que clamamos a ti para que tú hables a nuestros corazones y que tú quites cualquier cosa, Señor, que estorbe lo que tú nos quieres decir. Esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Así es que les decía que me acompañaran al libro de Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 34. Y vamos a leer en esta mañana qué es lo que el Señor nos está hablando. Les decía al inicio que estamos pasando tiempos bastante especiales, tiempos en los que la mortalidad está a la vuelta de la esquina, tiempos en los que las personas en muchos lugares corren de aquí para allá preocupados, y yo diría que hasta aterrorizados del porvenir, de lo que está pasando en todo el mundo. Las personas han caído víctimas del pánico, y en algunos casos específicos es razonable
Usted tiene el caso de Italia, por ejemplo, en el que han tenido muchas muertes. En solo un día, creo que murieron 275 personas. El día jueves la suma se elevó a 627 personas. Y el día viernes fue algo realmente apavorizante. Más de 700 personas murieron en solo un día. Ahora, usted puede imaginarse lo que estarán sintiendo las familias, las personas en ese país, en el que la muerte prácticamente se respira. Bueno, nosotros no estamos exentos a eso. Probablemente usted ha sido bombardeado por los medios y las redes sociales con todo lo que está aconteciendo, países en cuarentena, ciudades completas cerradas, personas prácticamente enllavadas en sus casas, en sus apartamentos, y esto pareciera que es de película, pareciera que es algo irreal. Sin embargo, está pasando. Ahora, la pregunta en medio de todo esto es: ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar? ¿Y qué es aquello que hemos permitido que se convierta en una preocupación que nos ha hecho olvidar a nuestro Señor? Así es que acompáñenme al versículo 25 del libro de Mateo y vamos a leer de la siguiente manera: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más, mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Al responder a esta pregunta, ¿qué es lo que a usted le preocupa en este día? ¿Qué es aquello que ha causado el temor en su corazón, el miedo en su corazón, que lo ha separado de una confianza bíblica en su Dios, en nuestro Dios? Nuestro Señor en este pasaje de Mateo habla de tres cosas que nosotros podemos tener en nuestro corazón que pueden causar preocupación, de tal manera que desvíen nuestra mira del propósito original de Dios para nosotros. La primera cosa tiene que ver con algo muy básico a la que todos nosotros estamos expuestos: el alimento. El alimento. ¿Cómo voy a proveer para mi hogar? Si usted es el proveedor de su casa, si usted es un marido,
O si el caso es diferente, si usted es una madre soltera que le ha tocado cargar toda la responsabilidad del hogar, aún como soltero, ¿cómo yo voy a solventar todas mis necesidades? Y eso puede ocupar un lugar importante en nuestro corazón cuando le damos el lugar, cuando abrimos la puerta. Y entonces nos preocupamos cómo vamos a proveer para esta necesidad en particular. La palabra de nuestro Señor es clara al afirmar nuestra valía delante de Dios. Fíjese lo que dice en el versículo 26. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más? El Señor está haciendo una comparación entre nosotros y las aves. Y Él está comparando el valor que nosotros tenemos para Dios. El valor que usted y yo tenemos como criaturas de Dios es un valor muy especial. Es un valor único. Y nuestro Señor está diciendo: ¿cómo pues nuestro Padre en los cielos no va a proveer alimento para nosotros? Si provee para las aves, si provee para los animales. Esto no quiere decir que uno tiene que caer en la ociosidad, en la negligencia de decir: bueno, Dios proveerá. Usted seguramente ha visto esa imagen de aquel hombre que está en medio del océano, perdido ahí, cobijado únicamente con un salvavidas. Y el hombre dice: Señor, ayúdame. Señor, envíame ayuda. Y dice que a este hombre pasó por donde él estaba, ¿verdad? Un helicóptero le tiró una escalera y el hombre dijo: no. Dios me va a ayudar. El helicóptero, después de insistir tantas veces, su piloto lo dejó. Posteriormente pasó un buque en donde le gritaron que subiera. Y el hombre dijo: no, Dios me va a ayudar. Y el buque se fue. Bueno, aquel hombre partió, ¿verdad?, a la presencia del Señor. Y cuando llegó a la presencia del Señor, todavía quejándose, le dice: Señor, no me ayudaste. Sin embargo, Dios le dijo: ¿y el helicóptero? ¿Y el buque que te mandé? Muchas veces nosotros buscamos una respuesta de Dios de manera negligente, cuando el Señor nos ha dejado su palabra de manera clara y precisa, respuestas para todas las preguntas del diario vivir. Ahora, el Señor provee para nuestras necesidades. Obviamente nosotros tenemos que ser responsables y trabajar para proveer. La palabra del Señor nos dice en Tesalonicenses: el que no trabaje, que tampoco coma. Hermanos, el Señor es fiel. Y déjeme decirle algo: el Señor no le va a abandonar. Más aún si usted es un hijo que le obedece, un hijo que busca exaltar, glorificar su nombre con su vida. El Señor no le va a dejar, no le va a desamparar. Su palabra nos dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así es que la primera cosa que puede llegar a preocuparle y a ocupar su corazón es nuestra provisión. Ahora, ¿cuál es la segunda cosa que probablemente está preocupando su corazón?
Fíjese en el versículo 28. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Muchas veces nosotros nos preocupamos por nuestra apariencia, por cómo nos vemos, por qué es lo que van a pensar las personas que nos rodean. Dejamos que esas cosas ocupen un lugar importante en nuestro corazón, de tal manera que termina dominándonos. Y vivimos para eso, vivimos para mostrar algo. Nuestro Señor nos dice, no se preocupen, no se preocupen. La palabra afán, que aparece 3 veces en este pasaje, sugiere una distracción, una preocupación con cosas que causan ansiedad, tensión y preocupación. Lo que nuestro Señor nos dice es, no dejen que estas cosas se vuelvan una presión en sus vidas. No dejen que estas cosas los tensionen. Como les decía, esta palabra aparece 3 veces, pero las 3 veces que aparece en este pasaje de Mateo capítulo 6, los verbos están pronunciados en el idioma original de tal manera que podría decirse, no se preocupen, paren de preocuparse y no empiecen a preocuparse. El Señor nos dice, no se preocupen. Si ya se están preocupando, paren de preocuparse. Y si no han empezado a preocuparse, no empiecen. No empiecen a preocuparse por estas cosas. Hay una tercera cosa que a nosotros nos preocupa. Y este momento es un momento en donde eso lo vemos de manera personal. Es algo que estamos experimentando y es algo con lo que estamos siendo bombardeados de diferentes maneras. Y es la preocupación más importante que el ser humano debería de tener, pero que hasta en este momento que está pasando toda esta situación, realmente le preocupa. Porque si nosotros volvemos 3 meses atrás, en diciembre, ¿cómo se encontraba usted? ¿Qué estaba haciendo? Y en lo menos que pensaba era en su vida, en la muerte. Pero ahora la preocupación ha tomado la prioridad, el lugar de prioridad número 1 en su vida. Claro, es real, pero más que real, es algo que es palpable. Nos enfrentamos, como decía el presidente de la OMS, nos enfrentamos hasta con el enemigo de la humanidad. Un virus que no hace acepción de personas, un virus que no hace acepción de clases sociales, un virus que no hace acepción de etnias, de países, de ideologías políticas. Es un virus letal. Y si este virus usted lo llega a contraer y es una persona que supera los 50 años, 60 años y tiene una salud que está tambaleando, probablemente cobre su vida.
Es algo de preocuparse. Pero, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a esto? ¿Cuál es la respuesta que Dios tiene a esta pregunta? El capítulo 6 que leímos ahorita de Mateo nos da la respuesta. Mire lo que dice en el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha puesto su vida en las manos del Señor, ¿por qué se preocupa? Esa es la afirmación, esa es la respuesta que el Señor nos está dando. ¿Por qué te preocupas? Si tu vida descansa en las manos de tu Dios, ¿por qué te preocupas? Ahora, esta preocupación es válida, claro que sí es válida, porque tenemos que cuestionar cómo estamos viviendo, para quién estamos viviendo. Los versículos anteriores probablemente sean la respuesta para algunos de ustedes. Estamos viviendo para sobrevivir, trabajamos para traer provisión, para subsistir, vivimos para mostrar a otros nuestro estilo de vida, vivimos para la vanidad, vivimos preocupados con estas cosas, y ambas cosas tienen que ver con el dinero. El versículo 24 de este mismo capítulo 6 nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermano, visita, que está viendo este mensaje, ¿qué está preocupando su corazón? ¿Qué es lo que le preocupa? Ahora, ¿realmente es bíblico preocuparse? Podríamos decir, ¿es bíblico realmente tener temor, tener miedo? Déjeme responder a esa pregunta de la siguiente manera: claro que sí. Es bíblico. Es más, las personas que usted encuentra en la Biblia fueron personas que tuvieron temores, que tuvieron preocupaciones, que enfrentaron estas cosas. Fueron personas que vivieron tiempos difíciles. Y quizás en este momento usted piensa que nosotros estamos viviendo algo que es apocalíptico. Ahora, yo le puedo mencionar en la historia humana que han habido otros momentos que superan con creces este momento. Solo para que tengan una idea, la realidad de la muerte es latente en nosotros los seres humanos. Es más, usted sabe que han muerto 1 billón de personas por las guerras en toda la historia. No 1 millón, 1 billón de personas. 60 millones de personas mueren cada año. 15 millones de personas mueren por problemas del corazón. 10 millones de personas mueren por problemas del cáncer. 15.000 niños
mueren cada día de diferentes razones. 50 millones de personas murieron por la gripe española en el año 1918. Y la peor de todas, la peste negra, donde murieron 75 millones de personas. Hasta ahora creo que la mortalidad por este virus está rayando los 11.000 o los 12.000 casos de mortalidad a nivel global. Ahora, si comparamos esos 11.000 o esos 12.000 con los 75 millones, imagínense. Hay un escritor que escribió sobre esta peste. Este escritor se llama John Kelly y él escribió un libro que se llama La Gran Mortalidad, la íntima historia de la peste negra. Y para que tenga una idea de lo que se vivió en esa época, él recopila datos de personas que escribieron en esa época su vivencia. Un hombre escribió que la gente, los cuerpos, se apilaban por las calles de tal manera que se podrían ahí. Y él describía que los cuerpos parecían lasaña. Increíble, ¿no? Otro escritor que él puso en su libro es un hombre que dice que la peste no solo que mataba a las personas, mataba a las familias. Esposos tenían que abandonar a sus esposas cuando estaban agonizando por miedo a contagiarse. Madres abandonaban a sus hijos. Es algo increíble. Ahora, el temor que usted tiene en este tiempo es válido, es bíblico. Nuestro Señor nos ha dejado el regalo de tener temor. Él nos creó de esa manera. Yo le voy a mencionar 3 tipos de temor que son temores saludables, que son temores con los que el Señor nos ha creado. Estos temores son temores benignos. Número 1, y por supuesto, el temor a Dios. El libro de Proverbios nos habla mucho de esto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es ese temor reverente. Es ese temor que nos guía a obedecer a nuestro Dios. El segundo lo podríamos llamar el temor que llama a una rápida acción. Este temor es el que usted ve en una madre cuando su hijo quiere meter las manos al fuego, o cuando su hijo quiere meter los dedos en el enchufe. ¿Qué hace naturalmente una madre? Reacciona, no la piensa. Ella no está pensando, a ver, ¿será que se va a quemar? A ver, ¿será que lo va a tocar? No, ella reacciona. Es un temor que nos llama a una rápida acción. Y el tercer tipo de temor saludable es el que produce una preocupación apropiada. Es aquel tipo de temor que evalúa el peligro y toma una acción meditada con respecto a ese peligro. Que toma una acción prudente. Estos son 3 tipos de temores que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos cuidar de nuestra vida, cuidar de las vidas de las que somos responsables, pero sobre todas las cosas, cuidar de nuestra relación con Él. Ahora, hay un cuarto tipo de temor, de preocupación, que es muy peligrosa. Y yo le digo,
tenga temor de las cosas, pero no ceda al terror. Tenga temor, pero no ceda al terror. El terror es la expresión máxima del miedo. Es cuando uno cae en pánico. Es cuando uno tiene tal desconfianza de que aquellas cosas no van a salir para nada como yo esperaba que salieran. Por eso produce terror. Este miedo es muy peligroso. Este miedo nos lleva a meditar continuamente en el problema, en el peligro. Y en última instancia, crea un olvido de quién es Dios. Este tipo de miedo ocurre cuando permitimos que nuestra mente esté controlada por el peligro que enfrentamos y se convierte en todo lo que pensamos, en todo lo que hablamos, en todo lo que leemos, en todo lo que escribimos, se convierte en nuestro pensamiento y se convierte en nuestra meditación continua. Y entre más nosotros meditamos en esto, pensamos en esto, más imposible se vuelve de enfrentar. Más imposible se vuelve de escapa nuestra razón. Y decimos, esto es una catástrofe de la que no voy a poder escapar, de la que no voy a poder sobrevivir. Me supera. Este tipo de miedo, de preocupación, hace que olvidemos que hay un Dios en el cielo, que hay un Dios de gracia, que hay un Dios de justicia, que hay un Dios todopoderoso, que nada se escapa de sus manos, de su control, que cuando Él dice basta, es basta. Habacuc capítulo 2:20 dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Mis hermanos, amigo que está viendo esto, no hay dificultad alguna, no hay problema, no hay persona, no hay lugar, no hay pandemia, no hay cosa que pueda contener, que pueda frenar el poder de Dios y sus promesas a su pueblo. Cuando nosotros comenzamos a ver los problemas y las preocupaciones de manera horizontal, ¿verdad? Pareciera que es imposible que esto cambie. Pareciera que no hay salida a esto. Y déjeme decirle una cosa. Este mundo ya estaba corrupto. Este mundo ya estaba bajo condenación y está bajo condenación. Es un mundo caído. Es un mundo donde usted no va a encontrar esperanza. Es un mundo donde usted no va a encontrar paz. Es un mundo donde usted no va a encontrar seguridad. Pero es entonces cuando nosotros, como hijos de Dios, necesitamos ver las cosas de manera vertical hacia el cielo, hacia arriba. Clamar a nuestro Dios y conducir a las personas que están bajo tormento en este tiempo a mirar hacia nuestro Dios, clamar de rodillas a Él. No hay mejor oportunidad
para compartir el Evangelio que en momentos de suma tribulación. Hermanos, la fe bíblica nunca requiere que nosotros ignoremos la realidad. La fe bíblica no es aquella que nos conduce a negar la realidad. Si usted quiere negar la realidad a fin de tener paz personal, déjeme decirle que esa paz es temporal. La realidad no la va a cambiar con ponerse unos anteojos de paz y amor. No. La realidad está. Al contrario, ser conscientes de la realidad como cristianos ejercita nuestra dependencia y nuestra fe en Dios. Ser conscientes de la realidad nos va a conducir al pensamiento de que solo hay un Dios que nos puede sacar de esto. De que solo hay un Dios que puede cuidar nuestras vidas. De que solo hay un Dios que puede hacer un milagro. Y a confiar en las promesas de ese Dios. Su Dios, mi Dios. Me encanta el libro de Romanos, donde nos habla de un hombre que él era consciente de la realidad que vivía. Acompáñenme al libro de Romanos capítulo 4 y nos vamos a topar con un personaje, mis amados, un personaje bíblico digno de admiración. Y ese personaje es Abraham. ¿Quién mejor para hablarnos de confianza en las promesas de Dios, de fe, que Abraham? Abraham es llamado el padre de la fe. El padre de la fe. ¿Y por qué? Acompáñenme a Romanos, en el capítulo 4, versículo 21. Miren lo que dice. Versículo 19, vamos a empezar leyendo. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 19 de Romanos capítulo 4. Mira, hermano, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe de Abraham. Nos dice que Abraham consideró la realidad de su cuerpo. Era un hombre viejo. ¿Y cuál es el dilema aquí? Dios le había prometido que iba a tener descendencia, que le iba a dar un hijo. Y es más, que su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Pero Abraham es consciente de su realidad. Él ve su cuerpo y él se ve viejo. No solo es consciente de su realidad, él es consciente de la realidad de su esposa. Dice que la matriz de Sara era estéril. Él sabía muy bien esas cosas. Pero, ¿qué fue lo que hizo Abraham con esta realidad? Bueno, Abraham tuvo fe. Abraham ejercitó su fe. Versículo 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido.
Versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Ahora volvemos a este miedo que es un miedo peligroso para usted, para su vida. Este miedo que puede controlar sus decisiones y llevarlo a la desesperación. Por un lado, usted ha permitido que esta preocupación cargue su corazón y controle su vida, controle sus pensamientos, controle lo que habla, controle lo que lee, controle todo de usted. Pero aquí tenemos un hombre que su meditación era Dios. Su meditación eran las promesas de Dios. Su meditación era que aquel Dios supremo, aquel Dios que está en su santo templo, aquel Dios creador del universo, aquel Dios que le creó a usted, me creó a mí, le había prometido algo. Y esa era su meditación continua. Él se fortaleció en la fe. Él la ejercitó, consciente de su realidad. Mis hermanos, estamos viviendo una realidad. Pero esa realidad no cambia el Dios y Señor que usted y yo tenemos. Nuestro Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y mañana. Es un Dios eterno. Es un Dios que no cambia sus promesas. Él es Dios. Y Él es un Dios que está en control de todo. Acompáñeme al libro de Salmos 27 y mire a otro hombre de Dios que lidió con el temor, con el miedo, con la preocupación. Salmo 27 dice de la siguiente manera. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Se da cuenta? ¿Lo ve? Él dice, ¿quién puede causar preocupación, miedo en mi vida? Jehová es mi salvación, mi luz. ¿Quién puede hacer? ¿Quién puede hacer que yo tenga temor? Sigue diciendo, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Y este versículo que viene a continuación debe de ser su clamor en este tiempo. Debe de ser mi clamor continuo. Debe de ser nuestra meditación. Mire lo que dice el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto,
Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodeaban, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que clamo a ti. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Qué hermoso pasaje, hermanos, que acabamos de leer. Qué pasaje más precioso, en el que usted y yo podemos encontrar refugio, en el que usted y yo podemos encontrar paz, esperanza. Su Dios y mi Dios no nos ha desamparado. Él sigue siendo Dios. Juan capítulo 14. Dice de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón. Versículo 1. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ni tenga miedo. El Señor nos da estas palabras para que usted y yo tengamos confianza genuina, real, verdadera en Él. La paz que Él nos ofrece no está basada en las promesas de la OMS. La paz que Él nos ofrece no está basada en un gobierno. La paz que Él le ofrece no está basada en la preparación del médico personal que usted tiene. La paz que Él le ofrece no está basada en las cuentas bancarias que usted tiene en el banco. La paz que Él nos ofrece está a miles de años luz de la paz que el mundo le ofrece. La paz de Él es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz única. Y si usted tiene esta paz, si usted ha conocido al Señor, si usted ha depositado su fe en Jesús, quien murió en la cruz del Calvario por pagar sus pecados y darle vida eterna, Él le dice a usted: no tenga miedo. No tenga miedo. No se turbe su corazón. Nosotros vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento que nuestro Dios es consciente de nuestra humanidad. Él es consciente
de nuestros miedos. Y Él es consciente de que cuando enfrentamos grandes peligros, es cuando más nuestro corazón se agobia, se afana, se turba. Pero es ahí cuando una y otra vez a sus siervos Él les dice: no temáis, no temáis. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Elías, lo hizo con David, lo hizo con Isaías. Él siempre se presentó para decir: no teman, no teman. Versículo 10 de Isaías 41. Isaías capítulo 41, versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, el Señor nos da sus promesas fieles y firmes para que nosotros nos aferremos a Él y nos sostengamos en su misericordia. Si hoy usted está preocupado, si tiene miedo de cómo va a proveer para su hogar, si está preocupado por sus bienes, por lo que usted quiere mostrar, esas preocupaciones no son preocupaciones bíblicas. La palabra del Señor nos dice que el mundo pasa y sus deseos, en Primera de Juan capítulo 2, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestro Señor finaliza en Mateo capítulo 6, donde estábamos, de la siguiente manera. Acompáñeme al libro de Mateo capítulo 6, versículo 33 al 34, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Lamentaciones capítulo 3, versículos 21. Dice: esto recapacitaré en mi corazón, por tanto lo esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él confiaré. Mi hermano, amigo que nos sintoniza, si su preocupación en este tiempo es acerca de su vida, si quizás este miedo, esta preocupación ha tomado control de sus pensamientos, de sus meditaciones, es tiempo de que usted venga al Señor. Su palabra nos dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Venga a Él. Él le está buscando. Usted es consciente de eso. Él le está llamando. Y quizás hoy, mañana, no sabemos cuánto, sea su último día. No sabe usted cuánto va a vivir. Nadie tiene el control de eso.
Cuando recién había pasado el acto terrorista de las Torres Gemelas en Estados Unidos, el famoso y prestigioso periodista Larry King invitó a un pastor para entrevistarlo, y cuando estaban en la entrevista, él le preguntó al pastor: ¿qué lección nos da esto? ¿Qué lección nos quiso dar Dios con esto que pasó? Y el pastor tomó la palabra y le dijo: la lección es esta: todos moriremos, y no está en nuestro control decidir cómo y cuándo. Mi estimado, mi estimada, dada la realidad de nuestra muerte, Hebreos 9:27 dice: y de manera que está establecida para los hombres morir una sola vez, y después de esto el juicio. Si sus cuentas no están arregladas con Dios, si usted ha vivido una vida de pecado, aún si usted es cristiano y ha vivido una vida de engaño, una vida de rebeldía contra Dios, Dios le está esperando. Sus misericordias se han engrandecido todos los días para con usted, para conmigo. Él le está dando el tiempo para que usted venga a Él. Vea la cruz y vea lo que Jesús hizo por usted y por mí, al cargar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. No hay mayor expresión de amor que la que Él nos mostró. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestro Señor, venga a Él, búsquelo. Y si usted es creyente, un hijo de Dios, y ha permitido que estas cosas ocupen su corazón de tal manera que lo controlan, y está con miedo y está con terror de lo que va a pasar mañana, mi estimado, venga al Señor. Él ha prometido abundante paz para usted en su palabra y en la oración. Búsquele. Así es que vamos a terminar orando en esta mañana. Y si usted hoy cree que tiene que hablar con Dios, acompáñeme en oración y hágalo. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque tú eres poderoso. Señor, no hay nada ni nadie que pueda oponerse a tu voluntad. Tú eres Dios y tú estás en control de todo. Señor, quiero pedirte que tú, Señor, tomes el control de nuestras preocupaciones, de nuestros temores. Oh Señor, llévanos a tu presencia, llévanos hacia ti, Señor. Llena nuestra alma de esa paz que tú has prometido para los que confían en ti. Señor, si hay alguna persona que no te conoce, que no ha puesto su fe en ti, que en esta mañana él pueda decir: Dios, aquí está mi vida. Ya no quiero vivir atormentado por la preocupación, por los afanes de este mundo. Toma mi vida. Reconozco que he vivido una vida de pecado, una vida de esclavitud, pero tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna, una vida segura después de esta vida terrenal, que tarde o temprano terminará. Señor, yo quiero tener esa seguridad eterna. Cambia mi corazón, lava mis pecados
y dame esa salvación. Señor, si hay aquí alguna persona que es tu hijo y que al escuchar este mensaje se ha dado cuenta que ha permitido que estos afanes, que estas preocupaciones tomaron el control de sus pensamientos, de sus decisiones. Señor, yo te pido que tú obres en su vida y pueda reconocer de que tú estás en control de todo y que nuestras vidas están guardadas en ti. Señor, ayúdanos a ser personas que practican esos temores sanos, esos temores que son buenos. El temor hacia ti en primer lugar. El temor, Señor, a prevenir también, Señor. Esa prevención sabia, prudente, Señor, de peligros futuros. Señor, ayúdanos a ser personas que se conducen con sabiduría, con prudencia, pero personas que sobre todo no son miedosas, sino personas que muestran esa confianza sólida, fuerte, de que tenemos un Dios en los cielos, que es nuestro Padre, que es nuestro Redentor, que Él pelea por nosotros, que Él nos guarda. Por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tú estás con nosotros, Señor. Sé tú, pues, nuestra confianza. Señor, todo esto lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, amada iglesia, que Dios me los bendiga, que Dios bendiga a cada uno de los que sintonizaron esta transmisión, recordando que vamos a estar notificando a través de redes sociales, a través del correo para nuestra membresía. Tenemos un canal de YouTube. Si usted quizás sintonizó esta transmisión a la mitad, puede acceder a nuestro canal en YouTube y ahí va a encontrar la prédica dominical por fecha, para que usted pueda disfrutar del mensaje y no se lo pierda. Entonces recuerde, puede acceder a nuestro canal en YouTube. Manténgase siempre pendiente de las transmisiones en Facebook, ¿verdad? Probablemente en la semana hagamos un tiempo de oración desde casa con alguno de nuestros diáconos. Le animamos también a que pueda usar el grupo de WhatsApp y contactar a su pastor, ¿verdad? A su servidor o a uno de los diáconos para cualquier emergencia que usted tenga, ¿verdad? Y en la que nosotros podamos ayudarles. Por lo demás, recordar que nosotros vamos a estar notificando cualquier cambio que haya, ¿verdad? En la forma que estamos haciendo estas reuniones online. Entonces estése pendiente ahí, puede cualquier pregunta, duda, escribir a nuestro secretario, escribir a la página o contactar a su servidor, ¿verdad? Estamos orando por todos los ancianos de nuestra congregación y los ancianos de toda nuestra nación, Nicaragua, ¿verdad? Y los ancianos de todo el planeta, ¿verdad? Sabemos que este virus no solo afecta a ancianos, que son los más propensos, pero oramos que el Señor pueda traer sanidad y pueda obrar de tal manera que esta situación sea para su gloria, ¿no? Podamos aprovechar las oportunidades para predicar el Evangelio, para dar palabras al perdido, al atribulado. Esta es una oportunidad, hermanos, que no se repite muchas veces. Así es que es tiempo de aprovechar para honrar al Señor, para vivir acorde a lo que Él nos ha demandado en su palabra. Así es que les animo, les envío un fuerte abrazo a distancia, ¿verdad?
y esperando que el Señor me los esté guardando, me los esté bendiciendo, me les esté proveyendo cualquier necesidad, me les esté quitando preocupaciones. Les pido por favor que estén orando por una dama que pidió oración por su hijo. Él es médico en Estados Unidos y él está en uno de los hospitales donde se están tratando estos casos de coronavirus. Así es que oremos por este joven, ¿verdad? Él se llama Israel. Así es que estemos orando por él, por su familia, ¿verdad? Oremos por cada uno de los médicos de los centros hospitalarios de nuestra nación, que el Señor los esté preparando, les esté ayudando. Oremos por cada cosa, ¿no? Y hermanos amados, es mi personal consejo que usted pueda resguardar su vida, resguardar la vida de sus seres amados, por responsabilidad, por obediencia, ¿verdad? Cuídese, tome las medidas, tome las precauciones para evitar dañarse a usted mismo y dañar a otras personas. Así es que, hermanos, que Dios me los bendiga una vez más y ahora sí me despido, ¿verdad? Así es que también un especial agradecimiento a nuestro secretario, ¿verdad? Que ha trabajado duro en lo que es esto de las redes sociales, en lo que es los anuncios. Yo realmente me siento bendecido por su trabajo, ¿verdad? Que Dios lo bendiga a él y su labor que hace aquí en la iglesia. Así es que, hermanos, sin más que decirles, que Dios me lo bendiga.